Esta es una producción de Grupo Fórmula. López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, lo que nadie, a través de 95 estaciones de radio en todo el país, y también lo que nadie para todos nuestros paisanos en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en este momento al aire en Telefórmula. En Easy estamos al aire en el canal 121. Sky canal 157, Total Play canal 161, en Megacable estamos al aire en el canal 153, en Dish estamos al aire en el canal 354. Y también lo que nadie para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y redes de México para todo México, de México para todo el mundo, a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com. Y estamos en TikTok. En TikTok estamos en la cuenta radio-fórmula. Y hoy es martes 31 de agosto del año 2021. Han transcurrido 243 días y faltan 122 y termina este año con la semana número 35. ¿Y de quién es santo este último de agosto ya? Martes 31 de agosto. Mañana empieza el último cuatrimestre del año, por si no se han dado cuenta. Mañana 1 de septiembre, queda septiembre, octubre, noviembre y diciembre y se acabó. Bueno, ¿de quién es santo mañana, Laura? 1 de septiembre. Mañana hoy celebra su santo Arístides y Ramón, y mañana, Joaquín, es día de Nuestra Señora de los Remedios y de Leo, 1 de septiembre. Muy bien. Pues Juan Ramón de la Fuente te mando un abrazo hasta Nueva York. José Ramón Muñoz de López Dóriga Digital. José Ramón Fernández. Quedó bien la entrevista que hicimos, ¿no? José Ramón Cosío, Ramón Neme, Ramón Aguirre, el padre Ramón Zurita Ayala, Ramón Zurita Sagún, Ramón García, Ramón Sosamontes, Ramón Amieva. Hoy es cumpleaños de Lupita Tomás, nuestra corresponsal de Fórmula en Oaxaca, muchas felicidades. De Larry Rubin, que es representante de los republicanos en México. Y bueno, si todo esto es hoy, ya me dijiste lo de mañana, Laura. Y bueno, pues voy a saludar al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarain, Gina Trejo Briseño, saludos Salvador Escobar. En Telefórmula la saludo. Ana Berta Coronado, muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dino La Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará. Le decía, mañana 1 de septiembre, por la mañana, y sin duda leerá, escuchará y hasta verá en el correr de las próximas horas. Pues regresaron a clases la mitad de los alumnos, 11.429.000 en 30 entidades. Y abrió la mitad de las escuelas, 119.500. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, insiste, ¿no? En 30 entidades hay reducción sostenida de casos y esa tendencia va a seguir. Y reiteró lo mismo, insiste, que la mortalidad en menores de edad que enferman por COVID-19 es baja. Bueno, hace poco era prácticamente cero. Ahora es baja. En la víspera de su tercer informe de gobierno mañana, el presidente dice que tiene la conciencia tranquila con lo que ha avanzado en estos 2 años y 9 meses, que incluso ya se puede ir. No sé por qué insiste en irse. Bueno, ya encarrerado dijo que hasta la oposición lo ha hecho bien, ¿sí? Aunque se ha molestado con la transformación. O sea, él califica a todos.
Chocan Ricardo Monreal y Mario Delgado por el tema de la revocación de mandato. Monreal plantea cambiar la pregunta y Delgado quiere que se quede e insiste en que se trata de una ratificación de mandato. No, Mario Delgado, qué necedad, caracho. La Constitución habla de revocación de mandato, no de ratificación de mandato. Lo que es querer quedar bien a fuerza. Y Marcelo Ebrard aseguró que México recuperará la categoría en aviación, la que perdió, la que le bajó la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos el año que viene. Las reservas del Banco de México, lo nunca visto, suman un saldo histórico de 205.390 millones de dólares. ¿Por qué? Porque se registró el depósito de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, que equivalen a 12.131 millones de dólares. Ahí está la bolsa de la tentación, las reservas. Los talibanes declaran la completa independencia de Afganistán, después de que ayer se retirara el último soldado estadounidense y se pudiera fin a 20 años de guerra. Los talibanes también declararon la derrota de Estados Unidos, la guerra más larga en la historia de Estados Unidos, que dejó 2.500 militares estadounidenses muertos, 47.200 civiles afganos muertos y 51.000 talibanes muertos. Trillones de dólares tirados y 20 años de guerra para que el talibán volviera después de 20 años, como volvió después de la invasión soviética, después de 10 a Kabul a tomar el poder. Y en el resto del mundo. El talibán asegura que la derrota estadounidense es una gran lección para otros invasores y para la nueva generación de talibanes. La OTAN se pronuncia por mantener abierto el aeropuerto de Kabul y promete no olvidar a quienes aún quieren huir del régimen. La Unión Europea alcanza su objetivo de aplicar la vacunación completa anti-COVID al 70% de su población, pese a disminuir el ritmo. Se cumplen 24 años de la muerte de la princesa Diana de Gales en un trágico accidente que conmocionó a todo Reino Unido. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Voy a ir contigo, Andrea Meraz. Mañana empieza la nueva legislatura, la número 65, y la prioridad es la ley de revocación de mandato que no pudo sacar la anterior legislatura en el Congreso. Te escucho, Andrea Meraz. La revocación de mandato es un tema prioritario para el Congreso y la bancada morenista. Sin embargo, la pregunta es algo en el que chocan el dirigente nacional Mario Delgado y el senador Ricardo Monreal. Por su parte, Delgado insiste en que esta pregunta debe estar como quedó planteada y Ricardo Monreal indicó que podría modificarse para evitar una judicialización. Al final va a decir, la pregunta es el INE, ni siquiera la Corte, ¿eh? Es una consulta popular, no es una consulta popular, es una revocación. Entonces es el INE el que cómo queda la pregunta, independientemente de cómo la mande. No puedo entender la necedad de Mario Delgado de que sigue insistiendo que es una ratificación de mandato cuando la reforma constitucional, la Constitución habla de revocación. Pero claro, lo que le acomode, ¿no? Maru Rojas, te escucho. Entrega-recepción de la mesa directiva, el último minuto de este 31 de agosto, concluye la 64ª legislatura. Dejan de tener fuero, Joaquín, los 500 diputados federales que la conformaron. Esta legislatura que concluye también como la legislatura de mayor número de reformas históricamente impugnadas. Hoy Dulce María Sauri nos dice cuál fue su momento más difícil. Hace un año, 2 sesiones para que pudiera darse su elección como presidenta de la mesa directiva, y el más satisfactorio cuando logra el 4 de noviembre nuevas reglas para esta Cámara, seguir sesionando a pesar de la pandemia, el avance. Gracias, Maru, y voy contigo, Javier Giles. ¿Qué pasa con estos franquicias de esos vividores de los partidos políticos? Ya tenían que haber desaparecido. ¿Qué tal, Joaquín? El Instituto Nacional Electoral está informando que los 3 partidos políticos que no alcanzaron el número de votos para mantener su registro en las últimas elecciones están por desaparecer. Redes sociales progresistas, Encuentro Solidario y Fuerza por México dejarán de recibir las prerrogativas y también los millonarios recursos económicos. Más adelante la información. Y tendrán que devolver lo que no hayan usado. Lo que pasa es que siempre se llevan todo como si fuera suyo. Voy a ir contigo, Héctor Herrera. La curva epidémica no cede, Joaquín, ya que en las últimas 24 horas
Se reportan 108.641 casos activos, suman ya 3.547.398 casos estimados acumulados. En tanto, Colima, la Ciudad de México, Tabasco y Nayarit están reportando el mayor número de contagios. Pero el doctor López-Gatell tiene otros datos. Sara, Pablo. Joaquín, en medio del regreso a clases presenciales, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que los accidentes son la principal causa de muerte entre niños y jóvenes, y no el COVID. La secretaria de Educación, Delfina Gómez, reportó que, de acuerdo con cifras preliminares, se abrieron el 45% de las escuelas y asistieron más de 11 millones de alumnos. El presidente López Obrador dio a conocer que inició ya operaciones la empresa Gas Bienestar. Gracias, le informo que el colectivo por la seguridad del metro denunció ante la Fiscalía Capitalina a la exdirectora del sistema de transporte colectivo del metro Florencia Serranía. La acusan de homicidio y daño al transporte. Voy contigo, Juan Antonio Jiménez. El tema del senador en la cárcel. Un tribunal colegiado rechazó otorgarle la suspensión definitiva al exsenador panista Jorge Luis Lavalle, quien deberá de continuar en prisión por el proceso que se inició en su contra por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa por el caso Odebrecht. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, Juan Antonio. También tienes lo de esta, ¿cómo se llama? Laura Bozzo. Un juez federal negó la suspensión definitiva a la conductora Laura Bozzo contra la orden de aprehensión que hay en su contra. Y es que el impartidor de justicia indicó que la comunicadora no se ha presentado ante el juez ni entregado su pasaporte. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, y vamos con el desastre que ha sido. Desastre, sí. En un momento voy a recuperar lo de Mazatlán. Anoche subí a mis redes las imágenes del desastre en Mazatlán por las lluvias, de las cuales el gobierno federal no ha dicho nada, ni una palabra, sí, pero tampoco ha dicho de lo que está pasando en Michoacán. Conrado Álvarez, Fórmula Michoacán. 4 muertos y al menos 2 lesionados fue el saldo de un atentado a balazos registrado la madrugada del día de hoy en el bar y marisquería El Tenampa, ubicado en la colonia Toreo el Bajo, en la ciudad de Uruapan. Unos pistoleros irrumpieron en el lugar. Al tener en la mira a las víctimas, les dispararon en repetidas ocasiones para luego darse la fuga. El reporte, Joaquín. Gracias, Conrado. En un momento voy a ir con el desastre de las inundaciones. Este es el desastre de la violencia, ¿sí? Las masacres que no hay en una marisquería en Uruapan, 4 muertos y 2 heridos. Los autores escaparon. ¿Quién? Pues el crimen organizado. Y Rocío Galván, Tijuana tampoco puede. Escucho, Fórmula Tijuana. Everardo Montoya Osuna, un reconocido basquetbolista en las ligas de todos los municipios aquí en Baja California, Joaquín, fue una de las personas ejecutadas ayer en 2 ataques armados, uno en Mexicali y otro en Tecate. En total fueron 4 las víctimas y 2 lesionados que continúan muy graves. Los detalles, Joaquín, te los platico más adelante. Gracias, voy contigo, Eugenia Sagastume, de La Voz de América, que obviamente hay reacciones en Guatemala, como los habría en México si trataran en Estados Unidos como personal de migración trata a los migrantes centroamericanos. A patadas, sí, a patadas, te escucho. Ante las acciones violentas contra una caravana de migrantes que salió de Tapachula con intención de recorrer México y llegar a la frontera sur de Estados Unidos, expertos en Guatemala califican esta situación como una crisis humanitaria grave que debe ser detenida por los gobiernos involucrados. De momento, autoridades guatemaltecas no han emitido una postura al respecto. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Gracias, Julio Vaqueiro, Fórmula Estados Unidos. La derrota 20 años en Afganistán. Los talibanes los derrotaron al ejército más poderoso del mundo, el de Estados Unidos, sin disparar un solo tiro, después de 20 años de guerra. Te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? Estados Unidos termina ya oficialmente la guerra más larga de su historia, con el último soldado de las tropas estadounidenses partiendo de Afganistán ayer por la noche, el país formalmente en manos de los talibanes. Hoy el presidente Biden da un mensaje a la nación para hablar del término de esta evacuación acelerada, caótica, incluso criticada por muchos en Estados Unidos. En un momento, más detalles. Gracias, que además ha sido la caída del reconocimiento de la aceptación de Biden. Ya hay en la última encuesta más gente que lo reprueba a la gente que lo aprueba. Y esto se fue en un suspiro: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. En agosto se cayó el tema Afganistán. Y voy contigo
Ahora sí voy a ir contigo, Juan Pablo Pérez. El desastre en Mazatlán, las inundaciones, hasta este puente, el quelite se llevó. Te escucho. Joaquín, buena tarde. En Sinaloa, Nora dejó afectaciones sobre todo al sur de la entidad. El gobernador Quirino Ordaz ha solicitado una declaratoria de emergencia para 7 municipios. En estos momentos, al sur ya salió el sol, pero en el centro y norte de Sinaloa se siguen registrando precipitaciones. Joaquín, es un avance en la información. Gracias. Ahora sí voy contigo, Conrado Álvarez. El golpe del huracán en Michoacán. Debido a las intensas lluvias que se han sentido en Michoacán durante las últimas horas, 2 tramos carreteros se desgajaron, esto en el municipio de Uruapan y en el municipio de Tumbiscatío. En Uruapan la vialidad dañada es la carretera que conecta a Uruapan con El Sabino y en Tumbiscatío la carretera que conecta a Tumbiscatío con Arteaga. No hay paso, las autoridades ya tienen el tema. El reporte, Joaquín. Gracias, voy contigo, Francisco Villalobos de Nueva Orleans. Aida ayer. Hace 16 años, en el mismo día, Katrina. ¿Y qué pasa con Nueva Orleans? Francisco Villalobos. A más de 48 horas del paso del peor huracán desde 1851 aquí en Luisiana, Joaquín, sigue la situación muy grave en toda Luisiana. No hay luz, no hay agua, no hay manera de poder llegar a las áreas más afectadas por el paso del huracán Aida, que azotó el sur de Luisiana con vientos sostenidos de casi 300 kilómetros por hora. Los detalles en un instante, Joaquín. Gracias, gracias. Yo voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Campos de inestabilidad combinada con fuertes corrientes verticales y 2 ondas tropicales estarán generando potencial de tormentas eléctricas con chubascos muy fuertes y el riesgo de granizas en gran parte del territorio nacional. Para el día de hoy, el Valle de México, tormenta eléctrica con chubascos muy fuertes y la alerta por tormentas también muy fuertes desde Mexicali hacia Nogales y Agua Prieta. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández Unzón. Y Laura Pérez Iñaro, lo que tú tienes es en el resto del mundo. Gracias, Joaquín. Qatar pide a los talibanes que se comprometan contra el terrorismo. En tanto, el jefe de la ONU advierte de una catástrofe humanitaria en Afganistán y pidió ya fondos. El Papa Francisco lamentó que no se consideraron todas las eventualidades al decidir sacar a las tropas de Estados Unidos y de la OTAN de Afganistán. Japón explicó que la contaminación de las vacunas anti-COVID de Moderna pudo ocurrir cuando se insertaron agujas en los viales que contienen la sustancia. El FBI reveló que los delitos de odio se dispararon en el 2020 en Estados Unidos, esto al pasar de 7,287 en el 2019 a 2,759 en el 2020. La mayoría de las víctimas fueron negros y asiáticos. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias, JC. Esto es En el Mundo. Laura, gracias. Esto es En las Finanzas. En este momento el dólar interbancario se cotiza en el mundo en 20 pesos con 9 centavos. En ventanillas en México se vende en ventanillas 20.44. En los bancos hasta en 20.57. El euro en el mundo, $1 18 centavos hoy. Aquí en México un euro se vende en 24 pesos con 37 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en $66.47 el barril. Tiene un comportamiento positivo de 59 centavos de dólar respecto al precio previo y se ubica todavía a $24.37 por arriba de los 42.1, que es el precio de referencia para este año. Gracias. Y yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Es muy fácil. Lopezdoriga.com está donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte de México, del mundo. Ahí me tiene al alcance de su mano las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con información en tiempo real. Le invito a que se forme parte, pues, de esta gran comunidad de Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. En Instagram le invito, soy López Dóriga. Le recuerdo que toda la información la tiene usted en Telegram, en Spotify, en Amazon Music. Que le invito a que se suscriba al canal de YouTube, que está a todo dar, y va a todo dar. Y por supuesto que se integre a esta incontenible, de verdad incontenible comunidad de Twitter, @LópezDóriga, y que en esta tarde de martes último de agosto, se acabe el 8º mes del año. Este martes 31 de agosto, le voy a tener a usted todo esto. Estimas mucho más hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 7,890,000 seguidores. Y le aprecio mucho al doctor Arturo Erdely, actuario, doctor en Ciencias Matemáticas de la UNAM. Y estamos con el tema de las cifras, ¿sí?
Doctor Erdely, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, como siempre. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, a tus órdenes. A ver, estamos viendo el tema de las muertes. Yo primero tengo una duda que me la planteó alguien que quiero mucho y que me dijo, y dije, se lo voy a plantear al doctor Erdely. Porque yo he estado haciendo un ejercicio que no sé si sea incorrecto, doctor, te lo cuento. Yo he sumado las 258,000 muertes que daba hasta anoche la Secretaría de Salud a al sobrenúmero de muertes que estaba en 470,000. Te pregunto yo, ¿es equivocado mi ejercicio o las 470,000 de excesos de mortalidad ya incluye estas 258,000 que da a conocer la Secretaría de Salud? Es lo segundo que acabas de mencionar, Joaquín, ya las incluye. De hecho, si nos vamos con el más reciente estudio de exceso de mortalidad, ya pasan del 500,000. En el último estudio que llega hasta la semana 31, que acabó el 7 de agosto, ahí reportaron 508,000 defunciones totales de exceso de mortalidad, de las cuales 244,000 son de las confirmadas que diariamente nos actualizan. Entonces no hay necesidad de sumarlas, ya están incluidas. O sea, estamos en 508,000. Y además esto coincide con la proyección que tú haces, doctor Erdely, de multiplicar estas 258,000 por 2.14. Ahorita ya ese factor bajó un poquito, ahora va en 2.08. Ese factor lo actualizo cada vez que se actualiza el estudio, pero bueno, no cambió mucho. Ahorita anda en 2.08, multiplicado por las 258,000 de ayer, nos da algo así como unas 538,000 defunciones por causa directa o indirecta de la epidemia en México. Que está en el rango del exceso de mortalidad. Así es. Bien, insiste el doctor López-Gatell que vamos a la baja, doctor Erdely, cuando pues la realidad que es necia, dice que no, ¿o sí? Bueno, en términos generales sí hay una tendencia a la baja, ya que lo analiza uno por entidad federativa. Bueno, la historia puede cambiar un poco de una a otra. Sí te puedo decir que de los datos abiertos y analizando las gráficas por cada entidad federativa, en 23 de las 32 entidades es claro que hay un descenso. Aún así sigue en un nivel muy alto, o sea, venimos descendiendo de muy alto, ¿no? Pero sí, ya es notorio que cambió la tendencia a ser descendente. En 23 de 32 entidades federativas, hay una que sigue siendo muy preocupante, que es Yucatán, que de hecho parecía que ya venía descendiendo y ahorita está repuntando y se encuentra en máximos históricos. Y hay otras 8 entidades que continúan el repunte. Te estoy hablando de Oaxaca, de Tlaxcala, de Guanajuato, de Querétaro, de Baja California, de Coahuila, Aguascalientes y Morelos. La Ciudad de México, ¿cómo se encuentra? Perdón el centralismo, doctor Erdely. Pues también también es claro en las gráficas, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México. Yo trato siempre de analizarlas juntas porque pues están muy entrelazadas, ¿no? Entonces, sí. Pero ambas, Ciudad de México, Estado de México, muestran una tendencia a la baja en estos momentos. En el número total de contagios ya se tocó el pico del que habías hablado, doctor Erdely, y estamos de bajada, ¿o cómo lo ves? Sí, ya ese pico, digamos, el indicador que me parece más importante es el de infecciones activas, ¿no? Porque pues eso es lo que provoca que aumenten o disminuyan los contagios en el país. Y el pico de las infecciones activas, pues ahora ya sabemos que se alcanzó el 11 de agosto aproximadamente. ¿Y recuerdas la cifra? La cifra de contagios activos pues sería algo así, digamos, ya haciendo no de casos confirmados, sino totales, ¿no? Estamos hablando algo así como de, llegamos a tener algo así como 7.3 millones de personas simultáneamente con una infección activa, en la mayoría de los casos asintomática o leve, y ahorita ya vamos algo así como en 6.3 millones aproximadamente.
¿Cómo explícale, doctor Erdely, por favor, a todas las personas que nos escuchan, entre los que yo me incluyo, esta cifra que acabas de dar, que parece que es pues por el doble de los casos acumulados? Recordemos que los casos confirmados pues son solo un subconjunto del total de casos, ¿no? Entonces hay que multiplicar por 30, ya sea las infecciones activas o los casos confirmados, ¿no? Para tener una idea de la cifra a nivel nacional, ¿no? Entonces, esa es un poquito la diferencia, pero esto es algo que ya sabemos desde hace muchos meses, ¿no? Que por las pocas pruebas que se aplican en México, pues la realidad es muchísimo más grande, y para tener una idea de esa realidad hay que multiplicar por 30 los casos confirmados, no así las defunciones, que ya lo comentamos, esas se multiplican hasta el momento por 2, ¿no? Por 2.08 al día de hoy. Entonces, pero pues si estamos hablando de más de 3 millones, estamos hablando de más de 90 millones y lo multiplicamos por el factor que dices, doctor Erdely. Así es, hasta el momento te diría que aproximadamente 95 millones de mexicanos ya han tenido contacto directo con el virus, ya han sobrevivido, estamos hablando como el 76% de la población, y aunque ya vayamos de bajada, esto es importante decirlo, no porque ya vayamos de bajada hay que echar las campanas al vuelo, o sea, a pesar de la tendencia descendente, aún yendo de bajada los contagios, viniendo desde tan alto, todavía alcanza para que mucha gente se infecte, es decir, con la tendencia actual, aún yendo a la baja, podrían infectarse 13 millones de mexicanos adicionales, ¿eh? Qué fuerte está esto. ¿Y por qué el gobierno, la Secretaría de Salud, digo en particular, nunca menciona estas proyecciones? Vamos, no estas proyecciones, esta realidad. Pues porque no. Yo sé que me vas a decir, pregúntale a la Secretaría de Salud. No hace falta, te lo digo, no conviene a los mensajes que quieren entregar, o sea, no les gusta hacer énfasis en cifras que pueden ser utilizadas para cuestionar las decisiones que han tomado. Entonces, este tipo de cifras dicen, pues ahí están, quien quiera que las analice, quien pueda, quien sepa cómo, pero ellos no hacen énfasis en las cifras que no les conviene que se haga énfasis, eso es lo que sucede. Doctor Erdely, en el tema de las proyecciones, el otro día el doctor López-Gatell dijo que no descartaba que con el invierno se presentara lo que llamó una cuarta ola. ¿Tú lo ves así en tus proyecciones? Sí, porque hay el argumento principal para pensar que se puede dar una cuarta ola es el avance tan lento de la vacunación, ¿no? Si no estamos adecuadamente protegidos para evitar una cuarta ola, aunque ahorita veamos algunas semanas de descenso, la vacunación va muy lenta, con datos hasta el día de ayer, casi 27% de la población mexicana es la que cuenta con un esquema completo, ¿no? Hay algo así como 68.5 millones de mexicanos que no han recibido ni una sola dosis, es decir, más de la mitad de la población no tiene ninguna protección contra este virus todavía, y al ritmo que vamos, pues nos va a tomar el cambio de clima que será en octubre, sin un elevado porcentaje de la población adecuadamente protegida, más las cosas que luego pueden suceder sobre la marcha, por ejemplo, todavía no sabemos qué efecto va a tener el regreso a las clases presenciales, pueden surgir otras variantes, es decir, pueden pasar todavía muchas cosas. Entonces sí, desafortunadamente la posibilidad de una cuarta ola antes de cerrar el año es factible, ¿no? Pero doctor, ¿qué datos tienes, doctor Erdely, sobre el caso de contagios de niñas y niños y adolescentes, de menores de 18 años, pues, pero sobre todo a niñas, niños? ¿Y qué tienes sobre la mortalidad infantil en el tema del COVID? Pues mira, con datos igual hasta el día de ayer, en toda la epidemia en México, más de 167,000 menores de edad han dado positivo, casos confirmados, que ya dijimos no son todos, ¿no? Pero casos confirmados, sí, más de 167,000. Por cierto, el 91% de ellos sin comorbilidad alguna. Y en el caso de las hospitalizaciones, pues te diría que más de 8,000 menores de edad han requerido
hospitalizaciones, lo cual quiere decir que pues tuvieron una forma grave de COVID, y más de 800 defunciones confirmadas, acumuladas en menores de edad hasta el momento. Bien, pues digo, yo sé que es un drama, una muerte es un drama, pero pues a lo mejor tiene parte de razón López-Gatell cuando habla de que es mínimo, incluso que es prácticamente imposible la muerte de un menor por COVID, cuando estamos hablando de 800, de 200, bueno, de 500 y ¿qué? Que de 508,000 muertes. Pues yo sé que la muerte de un niño, de un solo niño es, vamos, es trágico y no hay justificación. Pero solo por un instante ir a la estadística y salirme de ella enseguida. Pues yo pienso que la relativización de la tragedia pues es una más de las maromas epidemiológicas del subsecretario. O sea, no es solo el tema trágico de que los niños mueren, sino los niños también contagian, y bastante, porque tienden a ser, algo así como el 50% tienden a ser asintomáticos. Entonces tienen el poder de contagiar a muchísima más gente, empezando por sus padres jóvenes. Por ejemplo, tienen padres jóvenes que a lo mejor no han recibido ni una dosis, o tienen una sola dosis que ante una variante delta no les protege muchísimo. Entonces ellos mismos ponen en peligro a sus padres o a sus abuelos, ¿no? Los abuelos, sabes que en México, en muchas familias, los abuelos la hacen de cuidadores de los niños mientras los papás trabajan, quienes los llevan y los traen, y los niños no se teletransportan de la burbuja del hogar a la burbuja de la escuela. Normalmente tienen que ocupar el transporte público, que no tiene condiciones adecuadas. Entonces, o sea, no es nada más focalizar el tema de los niños, sino toda la movilidad que implica el regreso a clases presenciales y que pone en peligro a todos. Recordemos, y ahorita que mencioné esto de los adultos mayores, que muchos se hacen cargo de cuidar a los niños, ¿no? El 30% de los adultos mayores en México no están vacunados por la razón que sea, y ellos están poniendo ahorita el 57% de todas las defunciones recientes por COVID-19. Estamos hablando de unas 400 personas por día, adultos mayores, están perdiendo la vida en México por COVID-19. Bien, doctor, pues seguiremos hablando, doctor Erdel, y yo te aprecio mucho esta disposición que tienes siempre para aceptar este espacio, y te mando un abrazo. A tus órdenes, Joaquín, como siempre. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Arturo Erdeli, es actuario, es doctor en ciencias matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. De acuerdo a su proyección, estamos en 508,000 muertes. Voy a los anuncios, y después de los anuncios, bueno, pues vamos a ir con los otros datos de la pandemia, los que dio hoy el doctor López-Gatell en la mañanera. Y, perdón. Y las cifras del primer día de clases, pues abrieron la mitad de las escuelas que había proyectado la secretaria de Educación, Delfina Gómez. El comité asesor recomienda reforzar el tramo elevado de la línea 12 del metro y que mañana empiezan las obras, cuando todavía no está el peritaje de la compañía noruega. Continuamos. Siga todos los comentarios y la información que tiene López Dóriga para usted. López Dóriga es su mejor compañía. Bueno, voy a ir contigo, Sara Pablo, en la mañanera. Pues el doctor López-Gatell, el Gas Bienestar, el presidente que está muy contento, muy satisfecho, que duerme, que tiene la conciencia tranquila, que incluso ya se puede ir, que la oposición se ha portado bien y que su libro está bueno para una confidencia el presidente, porque luego se lo saca en el libro. Voy contigo, Sara Pablo. Autoridades de salud informaron que la tercera ola de la pandemia del COVID-19 suma 5 semanas sostenidas de reducción, y en 30 entidades se muestra una tendencia a la baja. En medio del regreso a clases presenciales, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que los accidentes son la principal causa de muerte entre niños y jóvenes, mientras que el COVID se encuentra entre el 7º y el 10º lugar según la edad. Los accidentes son la causa número 1. Lo han sido por muchos años. Los accidentes son la causa número 1 de mortalidad en personas menores de edad. El mensaje clave para padres, madres de familia es: COVID-19 comparado con la realidad que viven todas las personas menores de edad es una causa de mortalidad muy baja, muy pequeña, como digo, 10 o 20 veces menor
La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, reportó que en 30 entidades hubo regreso a clases presenciales, con excepción de Baja California Sur y Sinaloa, debido al impacto del huracán Nora. De acuerdo con cifras preliminares, se abrieron 119.497 escuelas, lo que equivale apenas a un 45% de los 265.000 planteles. Acudieron cerca de 1 millón de docentes y la mitad de los alumnos inscritos, cifra que podría incrementarse por la asistencia escalonada. Y en alumnos, 11.426.026. El factor que varía un poco es precisamente el de alumnos, porque haciendo una cuenta, precisamente ayer un corte, salían alrededor de más de 20 millones de alumnos. Sin embargo, hasta hoy queremos confirmarlo bien, porque hay pequeños que el día de ayer no se presentaron, sino se presentan hoy, en esa parte de que están la mitad y la mitad. Entonces todavía esta semana vamos a estar en ese proceso de precisamente confirmación de datos. Con música y la presencia de repartidores con tanques de gas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el inicio formal de la empresa Gas Bienestar, dependiente de Pemex. Para ello se realizó un enlace a Iztapalapa, donde se encontraba la alcaldesa Clara Brugada y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. El director de Pemex, Octavio Romero, informó que se cuenta con 4 plantas de llenado, un módulo de mantenimiento de cilindros, 40 camiones tipo Thornton, 69 camionetas de reparto y se tienen definidas 1,680 rutas. Las siguientes alcaldías son Azcapotzalco, Gustavo Amadero, Milpalta, Xochimilco y Tláhuac. La meta es que en enero se llegue a 1.2 millones de viviendas. Nosotros estamos saliendo en este mismo periodo a 400 pesos los 20 kilos, 600 pesos los 30 kilos. Entonces el precio es bastante accesible. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este miércoles presenta a las 10 de la mañana su informe de gobierno. Retomó un pasaje de su libro A la mitad del camino. Allí en el libro hablo de cómo en una plática con el presidente Peña, ya cuando estaba yo de presidente electo, me dijo de que se sentía traicionado porque les había dado bastante, los había atendido bien a los de arriba y habían actuado de manera traicionera. Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Y es que, mire, sí, efectivamente, les dio todo el presidente Peña Nieto. No les dio una cosa, cuando un comité del Consejo Mexicano de Negocios lo fue a ver para que retirara la candidatura de José Antonio Meade y apoyara la de Anaya, a lo que el presidente Peña Nieto se opuso. Eso fue un punto de ruptura. Y fue cuando entonces el presidente, candidato López Obrador, habló de que estos grupos, sí, de poder, lo traían como el payaso de las cachetadas. Ahí sí, yo creo que al presidente Peña Nieto le faltó en un momento decirles, hasta aquí, o esto no. Porque hay un punto de contacto entre estos grupos de poder, real de poder, y la coordinadora. Siempre quieren más. Siempre quieren más. Y van por más y les dan y quieren más. No tienen realmente llenadero. Pero voy a hablar de algo grave, realmente grave, que es el impacto que ha dejado el huracán. Voy a ir primero a Sinaloa. Las imágenes que le presenté anoche, que le voy a mostrar ahora, son terribles. Y es Mazatlán. Te escucho, Juan Pablo Pérez, Fórmula Sinaloa. Joaquín, buena tarde. Han sido 4 días complicados para Sinaloa. Entre el viernes y el sábado, Nora tocó tierra como huracán categoría 1 al sur de la entidad. Luego se degradó a tormenta tropical y finalmente los remanentes de este fenómeno han dejado consecuencias desde ayer en la zona centro-sur y centro de la entidad.
La cuantificación preliminar de los daños, Joaquín, ha comenzado. En Mazatlán se cuentan 17 pueblos, 35 colonias y 4.200 viviendas afectadas por las inundaciones. En Rosario alrededor de 1.200 domicilios y en Escuinapa 477 casas con estragos por Nora. Pero además de los daños al patrimonio de las y los sinaloenses, Joaquín, se cuentan también graves daños en carreteras que conectan algunas comunidades al sur y el más cuantioso, el colapso del puente El Quelite, que cruza por el río del mismo nombre, situación que ha dejado incomunicado a Mazatlán por la carretera libre hacia Culiacán. De hecho, Joaquín, importante, la otra carretera, la maxipista, fue reabierta a la circulación esta mañana solo para vehículos pequeños y con necesidad urgente de viajar. En San Ignacio, Joaquín, un puente ferroviario que cruzaba un arroyo se vino abajo ante el reblandecimiento del suelo por donde pasaba la vía. Por este hecho, hubo 4 personas con lesiones menores. La Comisión Federal de Electricidad ha informado que suman 79.971 usuarios que sufrieron cortes de energía a consecuencia de Nora, y de estos el 98% de los servicios se han restablecido. Joaquín, Mazatlán y municipios aledaños gozan ya del sol. Sin embargo, en Culiacán, en el centro de Sinaloa y al norte de la entidad, la lluvia continúa. Y por supuesto el recuento de los daños, que el propio gobernador Quirino Ordaz ha dicho que buscará bajar recursos del gobierno federal. Espera que la Secretaría de Gobernación emita una declaratoria de emergencia a 7 municipios de Sinaloa en busca de poder bajar recursos extraordinarios, Joaquín. Pues a ver, y también descarriló un tren porque se reblandeció el lecho de las vías. Sí, en San Ignacio, ahí hubo 4 lesionados, es el único reporte, afortunadamente, de personas lesionadas, Joaquín. Se mantiene saldo blanco en Sinaloa. Venga, gracias, Juan Pablo Pérez. Pues a ver si se estrena, ¿no?, Adán Augusto López con esta declaración de emergencia que quiere el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, para estos 7 municipios. Estamos hablando de Mazatlán, una de las ciudades importantes de este país. Y en Michoacán, por el estilo, Conrado Álvarez, Fórmula Michoacán. Así es, mi querido Joaquín, en la carretera libre Uruapan, El Sabino, a la altura de la comunidad de Mata de Plátano, se reblandeció el terreno y esto hizo que un tramo de esa carretera se desgajara por completo. Están incomunicadas al menos 15 localidades vecinas del lugar, esto del municipio de Uruapan, pero también en Tumbiscatío, algo similar, un trozo de la carretera se desplomó, esto pues a la altura prácticamente de la desviación hacia la población de Arteaga. Ya en el lugar, autoridades de protección civil municipales, también elementos de seguridad pública para evitar accidentes en la zona. Todo esto sigue siendo los estragos que está dejando el huracán Nora. El reporte, Joaquín. Gracias. Bueno, y voy contigo, Francisco Villalobos. Esto es, también hay daños en Sinaloa, también hay daños en Jalisco, ¿sí? Estamos hablando de este tramar que es Michoacán, Jalisco, Sinaloa y Sonora. Y todavía, repito, no hay ninguna reacción pública de ninguna dependencia federal. Por supuesto está la reacción ya como le decía ayer, del Ejército, Plan DN3, Marina, Plan Marina. Pero estamos hablando de quién va a hacer la revisión de los daños. ¿Qué autoridad federal? En apoyo de la autoridad local. Bueno, voy a ir contigo, Francisco Villalobos, porque fue 16 años después, Aida, como huracán devastador, pega ahí, en Nueva Orleans, bueno, en Luisiana, pero le pega también cerca de Nueva Orleans, pegadito. Te escucho. Gracias, Joaquín, muchísimas gracias. Apenas 4 son los muertos que se han podido, digamos, que confirmar, recuperar tras el paso del huracán Aida, este estado de Luisiana, primero como un categoría 4, que duró más de 6 horas como categoría 4, ya estando 1 kilómetro, 2 kilómetros el ojo del huracán dentro de este estado de Luisiana. Y bueno, pues ya está como depresión tropical, ahora desquiciando el de por sí ya afectado por inundaciones estado de Tennessee. Los cuerpos de rescate no han podido entrar a las áreas más afectadas, que es en el sur de Luisiana, comunidades rurales, Joaquín, muy pequeñas, pesqueras, la gran mayoría de ellos, y todas rodeadas de pantano, una área muy pantanosa, repito, aquí en el estado de Luisiana, y que no tienen ni luz, no tienen agua, no tienen señal de celular, tampoco en Nueva Orleans tiene nadie luz ni agua,
y repito, esto complicando muchísimo las tareas de rescate, que va a tardar, según autoridades, semanas para poder regresar a la relativa normalidad a este estado que ha sido azotado por 2 años consecutivos por huracanes de categoría 4 o arriba. Aida fue un categoría 5 por de facto, Joaquín. 2 millas simplemente le faltó a Aida para poder llegar a la nomenclatura oficial de del National Hurricane Center, del Centro Nacional de Huracanes, pero la furia de sus vientos sostenidos de 155 millas por hora y ráfagas hasta de 200, realmente esas 2 millas no hacen un mundo de diferencia. Este fue un huracán categoría 5, Joaquín. Damnificados están mudándose hacia Houston, como también en Katrina. 16 años a la fecha que llegó Aida, salvo los problemas con los diques que desquiciaron y destruyeron Nueva Orleans. Aida, la misma situación, evacuados a Houston, rapiña en Nueva Orleans. Gracias, Francisco Villalobos, envío especial ahí a Luisiana. Yo voy a los anuncios, después de los anuncios. Bueno, dice, chocan Ricardo Monreal y Mario Delgado por la pregunta de la revocación de mandato. No tienen por qué chocar. El asunto lo tiene que resolver el Congreso con la ley reglamentaria de la reforma constitucional que agregó la revocación de mandato en diciembre de 2020 a la Constitución. Entonces, lo que diga Mario Delgado, pues con todo respeto a Mario Delgado, vale. ¿Por qué? Porque además se está manipulando. La Constitución habla de revocación de mandato, punto. Y Mario Delgado dice que hay que preguntar sobre la ratificación de mandato. ¿Será cosa de Mario Delgado o de ya sabe quién? A ver, si se va a respetar la Constitución, tienen que ser revocación de mandato, pero al final será el INE el que decida cómo va la pregunta. Y las reservas internacionales, por los cielos, como nunca, 205,000 millones de dólares, y ahí está la tentación. Y estos ataques a tiros en Michoacán y en Baja California que han dejado 8 muertos y 4 heridos. El más violento fue en una marisquería en Uruapan. ¿En dónde? ¿En Michoacán? ¿Quién? Pues el crimen organizado. Continuamos. Siga el programa de López Dóriga en nuestro TikTok. La cuenta es radio_fórmula. Hay mensajes. Gracias, Joaquín. Regresaron ayer a clases presenciales 11.429.000 alumnos en 30 entidades, de acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Educación Pública. Abrieron 119.500 escuelas, donde laboraron el primer día 970.617 maestros. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que en 30 entidades hay reducción sostenida de casos y que esta es la tendencia a seguir. Reiteró que la mortalidad en menores de edad se enferman por COVID-19 es baja. El doctor Arturo Erdeli, actuario y doctor en Ciencias Matemáticas de la UNAM, dijo en este espacio que de acuerdo a las cifras ya se alcanzó el pico de la tercera ola y que no estamos protegidos para evitar una posible cuarta ola. Anunció que se han contagiado más de 167,000 niños por COVID en México. En la víspera de su tercer informe de gobierno, el presidente López Obrador aseguró que tiene la conciencia tranquila con lo avanzado en estos 2 años y 9 meses de gobierno y que incluso ya se puede ir tranquilo. Los talibanes declararon la completa independencia de Afganistán después de que ayer se retiraran los últimos soldados estadounidenses y se pusiera fin a 20 años de guerra. Joaquín. Gracias, yo voy a los anuncios. Después de los anuncios, pues un juez federal niega un amparo al ex senador panista Jorge Luis Lavalle y le ratifica la prisión preventiva porque dice que existe el riesgo de que se fugue. Los alcaldes electos de la Ciudad de México, los de oposición, advierten que van a denunciar la agresión de ayer. Claudia Sheinbaum dijo que esto no tenía por qué ocurrir porque ya tenía cita con ella, como dijo ayer aquí Martí Batres. El INE le da los santos óleos. Bueno, les dan una patada en donde le conté a estas 3 franquicias de partido que están por desaparecer: Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario y Fuerza por México. Hoy se oficializó que han perdido su registro. Y le quiero decir que nunca existieron y que costaron por lo menos 900 millones de pesos al país. Y en un momento el doctor José Antonio Lozano Díaz. Continuamos. López Dóriga tiene todo lo que está ocurriendo en México y en el mundo. Quédese con nosotros. Bueno, hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díaz, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. A mí también, en esa tarde fría, lluviosa. Sí. Que bueno, pero vamos, hay que echarle ánimo, ¿no?
Sí influye el clima en el ánimo, ¿no, doctor Lozano? A veces. Sin duda, Joaquín. Fíjate que está muy demostrado, sobre todo, por ejemplo, en países donde tienen menos horas de sol, suelen ser más depresivos que en los países con más sol. Eso está demostrado por muchos mecanismos también de carácter químico, el propio efecto que hace el sol en nuestros organismos. Pero sí, sin duda. Aquí tenemos nuestras propias horas oscuras con la pandemia, ¿no, doctor? Que también tienen el impacto del que has venido hablando y que la gente está muy metida con tus temas, ¿sí? No, Joaquín, sí, fíjate que estamos pasando un momento verdaderamente, como lo hemos platicado, inédito, complejo y del que no sabemos cómo vamos a salir. Y hoy particularmente, Joaquín, fíjate que te traigo un tema que me parece central en el mundo y del que se ha hablado realmente poco, pero cada vez más, Joaquín. Fíjate que el año pasado, un neurocientífico que se llama Michel Desmourguet publicó un libro en Francia que se llama La fábrica de cretinos digitales, que fue todo un bestseller en plena pandemia el año pasado. La fábrica de cretinos digitales. Y en ese libro sostiene lo que hemos venido viendo, Joaquín, en otros estudios desde hace ya unos 4 o 5 años con más claridad, que es que esta generación de niños, la que ahora tenemos, es la primera que en muchos años va a ser menos inteligente que la de sus padres. Esta generación está teniendo, Joaquín, una caída de 7 puntos del IQ. Una cosa impresionante. Y fíjate que esto es un fenómeno global porque dando un rastreo del tema, hay estudios que dan los mismos resultados en países europeos como Finlandia, Dinamarca, en los propios Estados Unidos, una caída importante del coeficiente intelectual, lo cual viene a cambiar un efecto que durante muchos años se dio, que se llamó el efecto Flynn. Flynn fue un político neozelandés, también científico, que fue documentando cómo desde antes de la Segunda Guerra Mundial y hasta fechas recientes, cada 10 años la humanidad aumentaba en promedio 3 puntos de IQ. Esto debido pues a la lectura, al acceso a la cultura y a otros elementos adicionales. Y ahora resulta que por primera vez tenemos una caída, además de un nivel importante. Si nosotros pensamos qué son 7 puntos del IQ, bueno, el IQ máximo, donde son los genios, es a partir de los 130 puntos de IQ. Una persona normal, Joaquín, anda entre los 100 puntos de IQ, 90 puntos de IQ, de 90 a 110 puntos de IQ es la inteligencia media, donde está el 51% de la población mundial. ¿Qué significa en porcentaje una caída de 7 puntos del IQ? Es muy fuerte. Y esta caída del IQ que se está mostrando, Joaquín, nos lleva a un elemento que me parece verdaderamente preocupante, porque quita o acaba con nuestra capacidad de reflexión. Y una persona que pierde capacidades de pensamiento, capacidades de reflexión, también pierde capacidades para ser libre como ser humano. Y las personas que pierden libertad también pierden capacidad para ser felices. Una persona que pierde niveles de IQ es mucho más fácil que sea vulnerable para los momentos difíciles de esto que estamos pasando, que lo hemos hablado aquí varias veces, que es la depresión y la ansiedad. Ahora, Joaquín, la gran pregunta, y esto es lo que te traigo el día de hoy, ¿qué es lo que está haciendo que esta generación tenga esta gran caída del IQ? Que estemos haciéndonos una humanidad más tonta. Yo pienso, Joaquín, que hay 2 elementos muy claros. El primer elemento es el uso de las tecnologías, Joaquín. Los videojuegos, el consumo que estamos teniendo en distintos aparatos sin tener alguna manera de pensamiento. Precisamente ayer, Joaquín, y por eso te traigo hoy el tema, me llamó mucho la atención esta publicación en China del decreto que prohíbe a los niños tener más de 3 horas de videojuegos a la semana. El decreto, no sé si viste alguna parte, pero dice lo siguiente: desde la implementación de este aviso, y esto es ayer en China,
todas las compañías de juegos en línea solo pueden proporcionar a los menores servicios de juegos 1 hora, de 8 a 9 de la noche, viernes, sábados, domingos y feriados legales. Y el tema, la justificación que da la autoridad china es que el uso excesivo o el disfrute por parte de los menores de los juegos en línea se ha convertido en un problema importante que tiene un impacto negativo en la vida normal, el aprendizaje y el crecimiento saludable. Es curioso, Joaquín, porque esto me recuerda también un dato de que muchos de los grandes directores y emprendedores del Silicon Valley que han estado detrás en su momento de compañías tan importantes como Apple, como Facebook, etcétera, tienen como cultura prohibir a sus hijos el uso de celulares hasta la adolescencia. Inclusive cuando le avisan a las nannies que los vayan a cuidar a los niños pequeños, prohíben que la nanny lleve celular. Este es un tema, me parece que importante y delicado, pensando que México es hoy el país que consume más videojuegos de América Latina. Somos el país con mayor consumo. Y curiosamente, Joaquín, gran parte del consumo de videojuegos en México no es de niños, es de adultos. Entonces tenemos este primer tema que creo que es la tecnología y los videojuegos, Joaquín, que es un punto importante. Y otro tema que también está vinculado, desde mi punto de vista, con la caída del IQ, es, Joaquín, la declinación o el declive del lenguaje. Estamos pasando por un momento en todo el mundo en donde los idiomas están siendo cada vez más empobrecidos. La generación, por ejemplo, de los millennials que te escribían mensajes en el celular, te los escribían con letras como la K por la K, o de repente cambiaban las palabras. Hoy usan emoticones, ya ni siquiera utilizan palabras. Esto, que tiene cosas positivas, también refleja un lenguaje que desde la década de 1990 principalmente ha venido decayendo. Y esto, Joaquín, es importante. Distintos pensadores muy profundos, como fue en su momento Jürgen Habermas, o como en su momento también hace algunos años aquel pensador marxista que se metió mucho en temas de comunicación, que se llamó Antonio Gramsci, decían que las palabras tienen mucho que ver con la posibilidad del pensamiento. Finalmente, una idea que yo tengo, ¿cómo la expreso? Pues a través de una palabra. Si yo no tengo una palabra, ¿qué sucede con mi pensamiento? Pues no hay pensamiento en donde expresarlo. A menor número de palabras, menor capacidad de pensamiento de las personas. Fíjate, José Antonio, que mi madre decía, hijo, el que no sabe decir es como el que no sabe pensar, que encaja con lo que me estás diciendo. Absolutamente, Joaquín, absolutamente. Tú imagínate la cantidad de palabras que por generación hemos perdido en el uso del lenguaje, y esa es la capacidad que estamos perdiendo de pensar, porque las palabras, las buenas palabras, las que costó tanto hacer este idioma tan rico como es el castellano, costó, Joaquín, décadas, costó siglos llevarlo a donde está. Entonces, estas dos cuestiones, Joaquín, el uso excesivo de la tecnología y la pérdida del lenguaje nos está llevando a esta caída en el IQ. Fíjate este dato, Joaquín, nada más para cerrar el tema del uso de la tecnología. Con 2 años de edad, el consumo medio de videojuegos y de redes para un niño de 2 años en torno a las 3 horas diarias, promedio global. De los 8 a los 12, la media se acerca a 5 horas diarias frente a la pantalla. Y en el caso de los adolescentes, la cifra se dispara a casi 7 horas. Y estos datos son, Joaquín, antes de la pandemia. Tú imagínate lo que pasó con la pandemia en el sentido del uso de la tecnología. E imagínate lo que ha pasado con personas que se comunican menos y que usan menos las palabras. Es preocupante el tema de los niños de la pandemia y la capacidad que va a tener la humanidad como bloque en los siguientes 30 o 40 años de pensamiento. Nos podemos llegar a convertir en un grupo pues, de gente cada vez más tonta, con menor capacidad de reflexión y por lo tanto menos humanos. Y hoy quisiera dejar, Joaquín, para el auditorio algunos consejos que hoy pueden servir, pues de alguna manera para lidiar, sobre todo tratándose de niños, que son los que están en pleno desarrollo cerebral, este tema del IQ.
Desde la niñez hasta la adolescencia el cerebro es muy flexible y es cuando tiene la capacidad de tener partes más sólidas o más gruesas y partes más delgadas. Ya cuando uno llega a la etapa adulta, el cerebro ya fija más o menos un modo de ser. Cuando no hemos logrado crecer intelectualmente, ya es muy difícil hacerlo en etapas adultas. Por eso el primer consejo que quiero dar, Joaquín, es dedicar tiempo a la convivencia familiar. En la convivencia familiar enfocada, las personas platican, se logran temas de menor aislamiento de los niños y se logra también, entre otras cosas, un tema de emociones o de que se sientan más atendidos. La inteligencia emocional y el aislamiento está afectando mucho para que los niños se metan todo el día a los videojuegos. Otro tema, Joaquín, que es una gran costumbre, lectura entretenida, pero lectura con lenguaje, en donde tengan palabras, obras de teatro, películas con cierto nivel de cultura que sean interesantes, sobre todo si son películas de hace unos 20 años, 25 para atrás. El número de palabras que usan en los guiones es mucho mayor y ayudan mucho más también a las personas en ese mismo sentido. Otro de los temas que me parece que también puede ser importante en este momento, sobre todo para los niños, Joaquín, y que es uno de los temas que nos ha traído la pandemia, es el cuidado del sueño. Los niños están durmiendo muchísimo menos de lo que dormían antes, tanto por la exposición a la pantalla como por el nuevo horario, un poquito ahorita con el regreso a clases se está reacomodando, que han tenido. Y la falta de sueño también influye mucho en el desarrollo neuronal. Y finalmente, Joaquín, buscar de alguna manera, sobre todo en casa, encontrar valores, cosas que no sean solamente las que consumimos de manera inmediata, sino buscar cosas valiosas, enseñar a nuestros hijos que no todo lo que vale en esta vida son temas de carácter material, de juego o de entretenimiento, que hay otros temas también que nos hacen mucho más felices como seres humanos, que es la entrega a los demás, el valorar lo que tenemos alrededor de nosotros. Y en fin, pues yo creo que eso, como padres, es una de las grandes misiones que tenemos, Joaquín. Y este es el tema. Fíjate cómo ya en política pública china se están dando cuenta. Está cayendo el IQ de la humanidad, Joaquín. Y ese era el tema que te traía el día de hoy. Pues ahora sí que me sorprendes, porque yo soy de los que tenía la existencia de que los niños cada vez son más listos. Pero resulta que la realidad señala otra cosa. Son más listos, Joaquín, pero menos pensantes. Tienen mayor agilidad para algunas cosas, pero menos capacidad de reflexión. Fíjate que esto que dices que es cierto, a mí me pasó dando clases a alumnos de los primeros semestres de la carrera, que son casi preparatorianos. ¿Con qué problema yo me he encontrado? Y mucho, Joaquín. Tienen mucha velocidad de pensamiento, pero poca posibilidad de concentración. Uno les pide, a ver, lee una lectura de 3 páginas, no más, en el salón. Repite lo que leíste y no lo saben decir. Lo tienen que volver a leer y otra vez, Joaquín, no lo saben decir. Tienen este problema porque está faltando esa capacidad de relacionamiento y reflexión, que es la que te da precisamente el IQ. En fin, José Antonio, pues muchas gracias, te abrazo con cariño como siempre y nos vemos el próximo martes. ¿Te parece bien? Claro que sí, Joaquín. Un abrazo. Te mando un abrazo, José Antonio. Igualmente. El doctor José Antonio Lozano Díaz es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Esto de que los niños se está reduciendo el IQ de las nuevas generaciones. Voy a unos anuncios. Y después de los anuncios niegan amparo contra orden de aprehensión a Laura Bozzo. Carlos Pena nos trae la relatoría de homicidios dolosos. Y la jefa de gobierno dice que esta semana empieza la reconstrucción de la línea 12 del metro. Todavía no está el peritaje de la compañía noruega. Y ya van a empezar la reconstrucción. En fin, continuamos. Recuerde usar cubrebocas, sana distancia y lavado de manos constante. Hay mensajes. Voy a ir contigo, Jenny Valencia, porque hoy el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, confirmó lo que habíamos planteado, ¿sí? Desde el presidente quiere reservas del Banco de México para pagar deuda, para lo que sea, las tienen que pagar. Es decir,
tiene que pagar con pesos los dólares que le venda el Banco de México. Por mandato constitucional, el artículo 38 de la Constitución, el 28 de la Constitución, perdón, dice que el Banco de México no puede dar financiamiento a petición de ninguna autoridad. Punto, es la Constitución. Así que si quiere divisas, con mucho gusto, traiga sus pesos, sáquelos de la tesorería, vaya al Banco de México, compre los dólares, le dan sus dólares y con esos paga la deuda. Pero no puede utilizar, y mucho menos los derechos especiales de giro, que son un activo de reserva internacional, no una moneda, para pagar deuda. O como se le chisporroteó a Rogelio Ramírez de la O, el nuevo secretario de Hacienda, para el presupuesto, que luego lo corrigió, pero ya lo había dicho. Esto fue ante los legisladores de Morena. Entonces, Andrea, te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Te comento que el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, respondió al gobierno federal que, de acuerdo con la ley del Banco de México, las únicas operaciones permitidas con la Reserva de Activos Internacionales es que el gobierno federal, Joaquín, a través de la Tesorería de la Federación, pueda comprar o vender divisas con el Banco de México, pero con recursos del propio gobierno federal. Así es como le explica. Vamos a escucharlo. Consistente con los artículos 3, 7, 8, 12, 21, 22 y 34 de la Ley del Banco de México, una de las operaciones permitidas con la Reserva de Activos Internacionales es que el gobierno federal, a través de operaciones cambiarias con el Banco de México, pueda contar con moneda extranjera para cumplir con sus obligaciones en divisas. De esa manera, la Tesorería de la Federación puede comprar o vender divisas con el Banco de México con recursos del propio gobierno federal a precios de mercado. En conferencia visual, Joaquín, a presentar el informe trimestral abril-junio 2021, Díaz de León afirmó que el Banco de México tiene niveles adecuados y suficientes de reservas internacionales, que el Fondo Monetario Internacional vio la conveniencia de que los bancos centrales tengan mayor disponibilidad en sus reservas internacionales para enfrentar la crisis y retos de la pandemia del COVID-19. Afirmó que la relación con la Secretaría de Hacienda es buena como lo era antes. El diálogo es constante, amplio, profundo y constructivo, y al registrar una gradual recuperación de la actividad económica, el Banco de México elevó su pronóstico de crecimiento para el cierre de este año al pasar de 6 a 6.2%, aunque no descartó, Joaquín, riesgos relacionados con la pandemia, con el retraso en la vacunación y una recuperación de la inversión menor a la esperada. Destacó que la inflación en la primera quincena de agosto una ligera disminución al ubicarse en 5.58%. Esto debido al control de los precios del gas doméstico. Él reconoció que de haber continuado la tendencia de incremento en los precios, la inflación hubiera alcanzado una tasa de 5.99%. Sin embargo, Joaquín, el subgobernador Jonathan Heath advirtió que a la larga el control de precios no funciona y provoca mayor escasez del producto. Así es como lo señala y lo advierte. Escuchemos. Puede ser que sí en el corto plazo, pero realmente hay una larga experiencia internacional y a través de los tiempos de los controles de precio, que al final de cuentas pues no terminan funcionando. Crea toda una cantidad extra de distorsiones, puede crear escasez y al final de cuentas pues lo que empieza a pasar es que los que distribuyen el gas empiezan a distribuir tanques menos llenos, que no solamente pues no hay manera de que el consumidor puede asegurar eso. Finalmente, Joaquín, comentarte que Díaz de León descartó división al interior de la Junta de Gobierno del Banco de México. Aclaró que solo hay diferentes puntos de vista y posturas y en base a ello se vota en materia de política monetaria. Es el reporte, Joaquín. Gracias, Jenny Valencia. Muchas gracias por tu reporte, Jenny. Efectivamente, confirma lo que yo le había adelantado. Por supuesto que el gobierno federal tiene acceso a través de la Secretaría de Hacienda a las divisas, a las reservas del Banco de México para pagar deuda externa. Nada más que no se las puede pasar, no se las puede endosar, no se las puede ceder el Banco de México, lo prohíbe la Constitución. Tiene que ir el gobierno federal con el dinero suyo de la tesorería al Banco de México a comprar esos dólares, vamos a suponer que sean dólares o euros o yenes o francos suizos, lo que se trate de pagar, o libras esterlinas, y de ahí llega a sus pesos, le compra el Banco de México las divisas, se lleva sus divisas, euros, yenes, libras esterlinas, y pagan ese adelanto de la deuda. Pero no se lo puede llevar, no se lo puede sacar, no se lo puede ni siquiera prestar. La Constitución
lo prohíbe. Ahora voy contigo, Israel Aldave. El tema, la revocación de mandato. De veras que primero esta legislatura que terminó incumplió lo que mandata la Constitución de haber aprobado una ley reglamentaria a la revocación de mandato cuando se incluyó en diciembre de 2020 en la Constitución. Le dio un plazo de 6 meses y se lo echó en nada. Ya terminó la legislatura y nunca la aprobaron. Ahora vienen las prisas. Te escucho, Israel Alba. Sí, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y el bloque de contención en el Senado de la República prevé para esta discusión del próximo jueves, Joaquín, para aprobar la ley de revocación de mandato, que se incluya una sola pregunta que presentarán panistas, priistas, perredistas y emesistas. Esta pregunta busca, Joaquín, la oposición, que se incluya las palabras a pérdida de confianza para que de esta manera pues se trate de una revocación de mandato y no de una ratificación como han acusado. Morena quiere que sea este ejercicio. El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, afirmó que en la discusión de los puntos particulares, en la discusión en lo particular, buscarán que esta pregunta, tal y como la ha redactado Morena, pues se cambie, porque si no advierte, se va a tener que judicializar. Aquí sus palabras. Yo creo que difícilmente se va a modificar la pregunta. Nosotros haremos los planteamientos y de no considerar que estén pues todos los puntos que se planteen en las diferentes reservas, pues quedará la opción de que la Corte lo revise. Y seguramente habrá que pedirle a la Corte que, dado que es un tema prioritario y a fin de no dejar sin materia la acción de inconstitucionalidad, se revise con preferencia en el turno. Hay, Joaquín, el planteamiento por parte del llamado bloque de contención. Mientras tanto, quien ha sido designada por el coordinador de los morenistas, Ricardo Monreal, la también senadora de este grupo parlamentario, Ana Lilia Rivera, como el enlace con la oposición, pues está trabajando, Joaquín, para que esta legislación pues cuente con el mayor número de votos posibles, y aunque Morena y sus aliados políticos necesitan a la mayoría simple, es decir, reúnen los votos necesarios para aprobarla sin ningún problema, pues el grupo mayoritario quiere, Joaquín, que cuente con el mayor apoyo por parte de los legisladores. Así, Joaquín, todo listo para que el próximo jueves se dé esta discusión en torno a la ley de revocación de mandato, Joaquín. Aquí lo que opina el bloque opositor, este bloque de contención, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque es una mayoría simple que la tiene sobrada Morena en el Senado. Y de lo que dice el senador Mancera, a ver, no puede recurrir ante la Corte para modificar la pregunta. La pregunta no pasa por la Corte, pasa por el INE. Solo podrían presentar una acción de inconstitucionalidad, en todo caso, si la ley que aprueben efectivamente tiene aspectos de inconstitucionalidad, pero no sobre la pregunta, que además, senador Mancera, la pregunta la va a resolver el Instituto Nacional Electoral. Mientras tanto, Andrea Meraz, pues es que les ganó la prisa. ¿Por qué? Porque dejaron ir las cosas, porque por la falta de rigor legislativo les valió. Te escucho. Muy buenas tardes, Joaquín. Pues sí, este tema de revocación de mandato es la prioridad de Morena en el Congreso de la Unión. Sin embargo, pues la pregunta es un tema que no están coincidiendo ni el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, y el senador Ricardo Monreal. Los entrevistamos por separado previamente a su ingreso a la ceremonia. A ver, se cortó. A ver, Andrea, regreso contigo. Voy a un corte y regreso con Andrea Meraz y también con Carlos Pena, los homicidios dolosos, cerca de los 100,000. Continuamos. Pero primero en mensajes, quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Con López Origa tenemos más información para usted. Bueno, pues te recupero, Andrea Meraz. Estábamos con esta discusión que yo insisto, me parece que se están pasando. ¿En qué sentido? En que están violando la Constitución. La Constitución habla de revocación de mandato, no habla de ratificación de mandato como quiere Mario Delgado. Te continúa, por favor, Andrea. Te decía, Joaquín, pues que entrevistamos a Mario Delgado y al senador Ricardo Monreal y están chocando en el tema de la pregunta sobre esta consulta de revocación de mandato, Joaquín. Mario Delgado indicó que a su parecer esta pregunta, como actualmente está planteada, es la que debe quedar. Así fue como lo dijo. Pues creo que a mí me gusta la pregunta que está, ojalá se mantenga. Es una consulta para ver si el gobierno continúa o no. Por lo tanto, el gobierno debe tener el derecho de defenderse y de exponer por qué se quiere quedar. Y
también en Monreal, el senador Monreal indicó que reformular pues una pregunta podría ayudar en evitar la judicialización de esta ley reglamentaria de revocación de mandato, y eso es lo que estaría pues buscando la bancada de su grupo político. Estamos revisándolo, quizá hasta toda la pregunta. Estamos en reuniones ahorita con los grupos parlamentarios, ojalá y logremos un acercamiento entre hoy y mañana, antes del jueves, pero de nuestra parte hay toda la voluntad para buscar ese acercamiento, primero al interior del grupo y después con los grupos parlamentarios. Así es, como hay dos posiciones dentro de Morena, Joaquín. Mario Delgado, quien indica que la pregunta debe quedar como está, y en otro tenor está el senador Ricardo Monreal diciendo que podría replantearse la pregunta para evitar justo que llegue a la Corte, como lo planteaba también el senador Miguel Ángel Mancera. Joaquín. Gracias, Andrea. Mire, la pregunta que plantean es: ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta el final de su mandato? Esta no es una pregunta de revocación de mandato. Esta es una pregunta de ratificación de mandato. ¿Estás de acuerdo que el presidente continúe ejerciendo el cargo? No. Esta es una pregunta, repito, de revocación. Es de ratificación, como quiere Mario Delgado. El punto final lo decidirá el Instituto Nacional Electoral. Voy contigo, Marco Espinosa, Fórmula Durango. Regreso a clase. ¿Qué tal, Joaquín? Te saludo con gusto y te informo que tras un confinamiento de 18 meses, dio inicio el ciclo escolar 2021-2022 de manera presencial, de manera ordenada, segura y gradual. Así lo señaló el gobernador José Rosa Saizpuro, asegurando que se cuidará en todo momento la salud de los niños, los maestros y padres de familia. Rosa Saizpuro calificó como un día histórico para la educación este regreso a clases, pues luego de escuchar todas las voces involucradas en el proceso educativo, se reabrieron 1,600 instituciones educativas en la entidad, es decir, el 30% de las escuelas. Recalcó que el gobierno estatal será respetuoso de las decisiones que determine el Consejo Técnico Escolar de cada escuela para poder determinar si continúan con la enseñanza virtual o pasan a la manera presencial, señalando que se monitorarán de manera permanente los centros educativos para atender cualquier situación que se pueda presentar. Por último, Joaquín, comentarte que se hizo también la entrega de útiles escolares que estarán llegando a 440,000 alumnos de todo el estado, además de material de limpieza para poder mantener desinfectadas las instalaciones educativas. Desde Durango, Marco Antonio Espinosa López. Bien, gracias, Marco. Bueno, me está diciendo Miguel Mancera, lo que dije es que llegaríamos a la Corte por la acción de inconstitucionalidad, y ahí revisarían esa acción, la presunta acción de inconstitucionalidad, refiriéndose, pues no a la pregunta, sino a la ley, ¿sí? Lo que dice que Mancera, que la Corte revisaría la constitucional o no de la ley reglamentaria, incluida la pregunta. No, la pregunta no la va a revisar la Corte, senador Mancera. La pregunta la va a decidir el Instituto Nacional Electoral. Y mientras el Instituto Nacional Electoral no defina la pregunta, pues ¿qué van a alegar? Pero en fin, no, yo no discuto, nada más doy un punto de vista. Y voy a ir contigo, Javier Giles. Ya se van estas rémoras que cómo nos costaron, caray, de veras una franquicia, una farsa. Desaparecen partidos que nunca existieron. Esa es el surrealismo de la política mexicana. Y el negociazo, 900 millones de pesos. Te escucho. Así es, Joaquín, esos tres partidos políticos que pierden su registro recibieron para sus gastos pues normales, los más comunes, en poco más de un año, cada uno 600 millones de pesos, por lo que tendrán que pues demostrar en qué se gastaron y si les quedó dinero, regresarlos a la tesorería. El Instituto Nacional Electoral informó que los tres partidos políticos que no alcanzaron el número de votos para conservar su registro están por perderlo definitivamente. Fuerza por México, redes sociales progresistas y Encuentro Solidario dejarán de ser partidos políticos con registro ante el INE. La Junta General Ejecutiva del INE aprobó la declaratoria de pérdida de registro de estos partidos políticos al no alcanzar el 3% de la votación el pasado 6 de junio. Los dirigentes y los comités ejecutivos de estos tres partidos ya fueron notificados y tienen 72 horas hasta el viernes en la noche para pedir audiencia al INE o aceptar ya definitivamente el resultado luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que en efecto
no alcanzaron el 3% del total de votación, van a retirar sus sillas de la llamada herradura de la democracia allá en el INE. Estos 3 partidos quedan fuera y tendrán que regresar los millones que no se regresaron. Joaquín, es el reporte. Así es, lo que no hayan gastado lo tienen que regresar. Obviamente no van a regresar nada. Nunca un partido que ha desaparecido ha regresado un centavo, una silla, un escritorio, un teléfono. Héctor Herrera, retomamos el tema contigo. Seguimos con esto. Los contagios, el COVID. ¿Tú tienes el reporte actualizado? ¿Por qué? Pues porque eso es un tema fundamental para los mexicanos, donde han muerto 500,000 de mexicanos. 500,000 de mexicanos han muerto por COVID. Son 500,000 tragedias, son 500,000 desgracias, son 500,000 muertes que no se tenían que haber registrado de no ser por el COVID. México no fue, como se ha insistido, o no ha sido, o no es un ejemplo al mundo del manejo de la pandemia con 500,000 muertos. Te escucho, Héctor Herrera. Sí, Joaquín, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Fíjate que efectivamente la curva epidémica pues aún no cede. Y es que se están reportando, digamos, en las últimas 24 horas, 108,641 casos activos, que son prácticamente 1,386 casos más que teníamos pues en las últimas 24 horas. Además ya se registran 3,547,398 casos, son estimados acumulados, y esto pues es un incremento también de 4,285 casos. Desafortunadamente ya también suman, Joaquín, 258,491 personas que han perdido la vida por complicaciones asociadas al virus. Por el número de casos activos, Colima en este momento es la entidad que tiene el mayor número de contagios. Sin embargo, también en esta lista están la Ciudad de México, Tabasco, San Luis Potosí y Nayarit. De hecho, hasta el momento, a pesar de que pues ya estamos hablando prácticamente de 57,547,462 personas que han sido vacunadas, pues es ya el 64% de la población, Joaquín, pues esto todavía no impacta de manera directa en la disminución de la curva. Y en términos de de la red hospitalaria, del reporte de ocupación, estamos hablando que en camas generales pues todavía se mantiene un porcentaje del 50%, con zonas específicas que tienen un alto impacto, zona metropolitana de la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey, Colima, incluso también el estado de Tabasco. Y en el caso de camas con ventilador registra un 45% de ocupación. Y un dato que quería darte, Joaquín, del otro día, que yo creo que es importante, es que fíjate que la evidencia científica que se ha publicado más recientemente nos dice que el COVID-19 no es una enfermedad pues meramente pulmonar o específicamente respiratoria, sino que es una enfermedad vascular que afecta el endotelio e impacta todos los órganos internos. Esta información se publicó en la revista Nature, Joaquín, y menciona que COVID-19, esta enfermedad que produce el virus SARS-CoV-2, es una enfermedad inflamatoria que afecta la coagulación sanguínea. Entonces, por ello, pues desde un principio el tratamiento se ha ampliado pues para todas las personas que tienen problemas de inmunosupresión. Y en este sentido también el tratamiento tendría que ser distinto en estos momentos. Ese es un dato importante, Joaquín, en términos médicos, que pues ahora debería considerarse, y que además no es nuevo. Ese dato que te estoy dando se publicó, de hecho, desde el año pasado en la revista Nature de científicos chinos en octubre del año pasado, Joaquín. Gracias, Héctor Herrera. Ahora voy contigo, Juan Antonio Jiménez. Este caso, sí, tú tienes la nota y tú dala, por favor. Gracias, Joaquín. Un juez federal negó la suspensión definitiva a la conductora Laura Bozzo contra la orden de aprehensión que hay en su contra. El impartidor de justicia indicó que la comunicadora no se ha presentado ante el juez que la requiere ni tampoco ha entregado su pasaporte. De esta manera, la Fiscalía General de la República podrá detener en cualquier momento a Laura Bozzo, ya que el juez noveno de distrito en materia de amparo en juicios federales en el Estado de México, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, también determinó que debe de ser ya internada en el penal de Santiaguito debido al proceso que enfrenta por el
delito de defraudación fiscal. Como se recordará, el pasado 11 de agosto, un juez de control del Estado de México la vinculó a proceso y le dictó la prisión oficiosa, para lo cual ordenó que se presentara en un plazo no mayor de 48 horas de manera voluntaria, o de lo contrario se iba a considerar como prófuga de la justicia. El proceso en su contra se lleva a cabo porque presuntamente vendió un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria, el cual garantizaba el pago de un adeudo por 12.760.071 pesos. Cabe destacar que este delito por el que se le acusa, denominado depositario infiel, tiene una penalidad que va de los 3 a los 9 años de prisión, por lo que es considerado como un delito grave. Joaquín, el reporte. Gracias, Arturo Jiménez. Bueno, ya veremos a ver si podemos localizar a Laura para que nos diga qué tiene con ese tema. Y voy contigo, Conrado Álvarez, pues dirán misa, ¿sí? Dirán misa, pero los masacres ahí están, Fórmula Michoacán, en una marisquería, ¿en dónde? En Uruapan, donde el crimen organizado sigue mandando en Michoacán como está mandando en Zacatecas. Te escucho. Efectivamente, Joaquín, en un bar marisquería ubicado en la colonia El Toreo El Bajo, precisamente en Uruapan, una de las ciudades consideradas como foco rojo de inseguridad en Michoacán, se registró un atentado a balazos que irrumpieron unos pistoleros y cuando tenían en la mira a sus víctimas les dispararon con armas de fuego de grueso calibre. El saldo es de 4 personas fallecidas, al menos 2 lesionados. Se presume que este tema pues está relacionado lógicamente con los ajustes de cuentas entre grupos criminales rivales. Ya la Fiscalía General del Estado investiga estos hechos y pues Uruapan es la tercera ciudad considerada como foco rojo de inseguridad en el estado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El reporte, Joaquín. Gracias, muchas gracias. Este soy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo su columna Con el Café, la encuentra en www.cafepolitico.com y en El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Es un hecho que sin mayoría calificada en la Cámara de Diputados, a Ignacio Mier, coordinador de la mayoría de Morena, se le dificultará cumplirle al presidente con la encomienda de aprobar reformas constitucionales. Hay que calar la solidez de la alianza legislativa entre el PAN, el PRI y el PRD, le dijeron al diputado Mier en Palacio Nacional. Allí hay mucho que hacer. Recuerde lo que tienen en común Morena y sus adversarios, los prejuicios antipriistas. Aprovéchelos, siembre la desconfianza entre los aliancistas. Por eso, Joaquín, ayer por la tarde, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, apenas salió de Palacio Nacional, declaró que existe la posibilidad de negociar con el PRI algunas reformas. Hasta San Lázaro se escuchó la felicitación del maestro. Muy bien, así se hace. Gracias. Buenas tardes, Joaquín. Gracias, don Pepe. Rocío Galván, Fórmula Tijuana. No. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted. Nada más le quiero informar que está diciendo Claudia Sheinbaum que les dice a los alcaldes que pues él no se debe hacer de la política un circo. La rijosidad también, ¿sí? No se debe hacer de la política un circo. Bien, le decía, eso es todo. Gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche. Lo mío. Y ahora que me vean y que me sigan las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes. Lo dejo con Eduardo Rusili y nos vemos mañana aquí sin falta, como todos los días a la 1:30 de la tarde. Recuerde, por favor, cuídese. Los contagios están en lo más alto. Cuídese porque si usted no se cuida, si uno no se cuida, no nos va a cuidar nadie. Muy buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.